Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, Santo Sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saludo una vez más y les doy la bienvenida a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Nos reencontramos nuevamente a través de esta programación. Me da mucho gusto de saludarles una vez más y me da mucho gozo en el Señor de poder estar con ustedes estudiando juntos la palabra del Señor. Donde quiera que nos estén sintonizando, en cualquier lugar de este país de Norteamérica o del mundo, les doy la bienvenida. Espero de que este programa de hoy sea de mucha ayuda y crecimiento espiritual, tanto para ustedes como para este servidor quien les habla. Antes de entrar de lleno a la presentación del estudio de la palabra de Dios, como siempre lo hago, vamos a pedirle a Dios que nos dirija, que el Espíritu Santo nos ayude a entender este mensaje de hoy y por supuesto pedamos la bendición de Dios a través de una palabra de oración. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, gracias porque hemos llegado al día viernes en las primeras horas ya de su santo día de reposo en esta área de la costa este de los Estados Unidos. Le damos las gracias, Señor, porque nos da este gran privilegio de poder estudiar su palabra. Gracias, Padre Celestial, por el cuidado, su cuidado protector durante toda esta semana de labores. Gracias porque nos cuidó, nos protegió de tantos peligros, de los acechos y las tentaciones del enemigo. Gracias por la protección de sus santos ángeles que siempre nos cuidan y nos protegen en nuestras salidas y en nuestras entradas y donde quiera que vayamos. Gracias, Padre, por permitirnos nuevamente estudiar su palabra a través de esta programación. Pido una bendición especial para que el Espíritu Santo nos abra nuestro entendimiento, nos ayude a comprender su palabra a través de este estudio de hoy. Pido también una bendición por nuestros amigos y hermanos y hermanas que están sintonizando esta programación en estos momentos, para que el Espíritu Santo también les hable a través de su palabra en esta hora. Y este mensaje que se ha de escuchar en esta hora pueda, Señor, cruzar fronteras. Es lo único que anhelamos y deseamos. Que este mensaje sea predicado, como dice su palabra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No buscamos reconocimiento de los hombres ni fama internacional. Solamente buscamos el deseo de predicar su palabra a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendíganos, Padre Celestial, con su presencia. Se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, una vez más les doy la bienvenida. Espero que en el Señor de que este mensaje de hoy sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Recuerden, una vez más, siempre se los recuerdo por si de pronto hay una persona que en estos momentos está sintonizando esta programación por primera o segunda vez, de que no se olviden de suscribirse a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube. Solamente oprima la tecla que dice suscribirse y no se olvide de activar la campanita
con todas las notificaciones. De esa manera, de ahora en adelante, usted recibirá una notificación a su teléfono inteligente, tableta o aparato electrónico cada vez que esta señal esté saliendo en vivo o cada vez que se suba un tema nuevo a nuestro canal, el Heraldo del Tercer Ángel. Ya recuerde que no se olvide también de darle un me gusta a estos videos, por favor. No pedimos esto para buscar popularidad, ni fama, ni reconocimiento. No, hermanos y hermanas, no buscamos vistas, solamente buscamos el propósito de que este mensaje pueda seguir creciendo, este canal, y otras personas como ustedes, que quizás nunca han escuchado estos mensajes, tengan la oportunidad de escucharlos. Ayúdenos sembrando esta semilla, compartiendo estos programas, compartiendo estos temas, estas plataformas. Recuerden que también salimos en 2 plataformas más, bajo el nombre El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y El Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. Esas 3 plataformas usted las puede compartir y puede también hacer obra misionera a través de estos programas. Recuerden que tenemos allí en nuestro canal en YouTube un encasillado que dice listas o playlist en inglés, y si usted oprime ese encasillado, usted va a encontrar más de 60 carpetas prácticamente ya preparadas para que ustedes puedan compartir esas series, esas diferentes series que tenemos allí en nuestro canal con personas que usted conoce, familiares, amistades, compañeros de trabajo, y de esa manera usted puede sembrar la semilla del Evangelio. No necesita ser un predicador famoso de fama internacional o una predicadora. Solamente compartiendo estos programas, usted también puede ser un instrumento en las manos del Señor, sembrando la semilla de la verdad para este tiempo del fin. Recuerden que estamos abordando una serie. Hoy sería el tema final de esta serie, que pues ha sido muy interesante. Como ustedes ven ahí en pantalla, el título de la serie es ¿Quién es la iglesia? Es una pregunta, y hemos estado contestando prácticamente esta pregunta durante toda esta serie, y hoy no es la excepción. Recuerden que ahí en el encasillado listas o playlists en nuestro canal El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, usted puede buscar esta carpeta y puede ver desde el tema número 1 hasta el tema que usted está escuchando en esta hora. Bien, el título del estudio de esta hora es un título muy importante. Les exhorto de que estén muy atentos o atentas, tengan sus libretas a la mano, sus cuadernos, sus notas de apuntes, sus Biblias. En fin, recuerden que estos programas quedan ya grabados automáticamente en estas 3 plataformas que les acabo de mencionar, y usted puede en otra oportunidad tomar el tiempo para volver a repasar cada uno de estos programas. ¿Es la iglesia el arca de salvación? Esa es una pregunta, y ese es el título del tema que vamos a estudiar juntos en esta hora. Así que es muy interesante este estudio. ¿Con qué propósito Cristo estableció su iglesia? Es otra pregunta. Bueno, la respuesta está ahí en vuestras pantallas: para predicar el evangelio de la verdad. Por supuesto, hay un solo evangelio, dijo el apóstol Pablo. No hay 2, no hay 3, no hay 4 evangelios. Un solo evangelio, el evangelio que Cristo vino a predicar a esta tierra. El evangelio de Apocalipsis 14:6, que es una serie también que se la recomiendo, que la estudiamos en semanas anteriores. El significado del evangelio eterno de Apocalipsis 14:6. Efesios capítulo 1, versículo 13 nos dice: en él, ese él es Cristo, por eso yo lo agrego ahí entre corchetes, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermoso texto bíblico de Efesios capítulo 1, versículo 13. Ahí habla del evangelio, de la palabra de verdad. Es el evangelio que debemos estar predicando en este tiempo del fin. No fábulas, no cuentos, no historias. Nada de eso es aprobado por el Señor. Dios quiere que hombres y mujeres hoy en este tiempo del fin, jóvenes
y niños se levanten como portaestandartes y puedan levantar el estandarte de la palabra de verdad, o sea, el evangelio de salvación contenido en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6. Vamos entonces a la parte introductoria de este estudio de hoy. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Hemos leído este texto también en los programas anteriores de esta serie. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole allí a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. No es las cuatro paredes, no es el edificio, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué características ha de tener esa iglesia? Dice ahí la última parte del versículo 15, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué hace una columna? Una columna soporta el peso de una estructura para que esa estructura no colapse. ¿Y qué es un baluarte? Baluarte es una defensa de algo. O sea, esa iglesia en el tiempo del fin debe ser columna y baluarte de la verdad. Ya vimos en Efesios 1:13 que Pablo habla del evangelio de la verdad. Satanás va a querer infiltrar en el mundo religioso en el tiempo del fin un falso evangelio, un evangelio espurio, un evangelio, supuesto evangelio, que va a llevar a millones de personas, pero a la perdición, no a la salvación y a la vida eterna. Ellen G. White escribió estas palabras. Vamos a citar esta mensajera del Señor en esta hora. Vayan anotando cada una de estas declaraciones, por favor, para que así ustedes las puedan leer en su respectivo tiempo libre, con más detenimiento. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. O sea, ella se estaba refiriendo en esas iglesias que rechazaron el mensaje del primero y del segundo ángel después del gran movimiento adventista y del chasco de 1844. Hoy en este tiempo todavía hay miles y miles de hombres y mujeres sinceros en las iglesias que todavía no conocen esta verdad para el tiempo del fin. Y es por eso que Dios ha levantado un movimiento para llevar este mensaje de salvación para que esas personas puedan escuchar esta verdad. Sigue diciendo la declaración: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, o sea, antes de que sean derramadas esas 7 postreras plagas, en otras palabras, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento, o sea, un reavivamiento de la piedad primitiva. O sea, va a haber un despertar como hubo en los días de los apóstoles, una consagración, un avivamiento, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. O sea, esto va a tomar lugar, va a haber un movimiento maravilloso que Dios va a levantar en esta tierra de hombres, mujeres, jóvenes y niños que se van a consagrar completamente al servicio del Señor. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Va a venir el derramamiento de esa lluvia tardía en el tiempo del fin. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. ¿Qué les parece esta declaración? Este movimiento lo va a hacer Dios, queridos hermanos y hermanas, no este servidor quien les habla, ni a la iglesia a la cual yo me congrego. Este movimiento lo va a levantar el Señor, y las personas sinceras que escuchen este mensaje glorioso, esta verdad poderosa en el tiempo del fin, van a romper toda atadura con esas iglesias que han reemplazado la verdad que Dios tiene para el tiempo del fin, y la han reemplazado por fábulas, por cuentos, por historias. Cero mensaje de Dios para el tiempo del fin. Cero mensaje de Apocalipsis 14 unido con el mensaje de los 3 ángeles. Cero verdades como el santuario. Cero verdades como la justificación por la fe. Cero verdades como la justicia de Cristo. En fin, el Señor va a levantar ese movimiento. No soy yo, no va a ser la iglesia a la cual yo asisto. Ese movimiento lo va a levantar el Señor, y las personas sinceras que escuchen esta verdad, dice que se separarán de esas iglesias que han reemplazado estas verdades por las cosas mundanales. Las iglesias, tristemente, del pueblo de Dios
Han dejado penetrar el mundo al seno de ellas y ya no hay diferencia entre el que le sirve a Dios y el que le sirve al mundo. El conflicto de los siglos, se encuentra esa declaración. Si usted tiene este libro y es de la fe adventista, usted puede repasar esta cita en la página 517, el capítulo 28. Le exhorto que usted lea ese capítulo detenidamente en su hogar. Según Elena G. White, ¿quién es la iglesia verdadera? Vamos a citar algunas declaraciones de esta sierva de Dios en cuanto a lo que representa la iglesia. Vamos a ver qué nos dice estas declaraciones. Dice: aquellos que guardan los mandamientos de Dios, aquellos que viven no solo de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios, componen la iglesia del Dios vivo. Hermosa declaración, se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 961. ¿Quién entonces conforma la iglesia del Dios vivo? Los que guardan los mandamientos de Dios. Aquellos que viven no solo de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Pero escasea hoy la palabra de Dios desde detrás de los púlpitos de la mayoría de las iglesias que dicen ser el pueblo de Dios. Otra declaración más, seguimos citando a Elena G. White. Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice Mateo capítulo 18, versículo 20. Un devocional que se llama Alza tus ojos, página 313 del 28 de octubre. Si usted no tiene ese devocional en formato de libro, lo puede bajar completamente gratis a sus dispositivos electrónicos, tabletas o teléfonos inteligentes. Entonces, de acuerdo a esta cita, ¿quién es la iglesia? No es una gran catedral ni la iglesia oficial establecida. Dice que son el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Dice la iglesia del desierto y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo. Esta era la iglesia verdadera en los días de la Edad Media. ¿Qué características tenía? Era la iglesia del desierto. ¿Dónde se encontraba esa iglesia? Ustedes se preguntarán. Era la verdadera iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque a ella se le había dado los tesoros de la verdad. Dios le había confiado esa verdad para que la predicara al mundo. ¿Qué iglesia en esta tierra? Díganme por favor. Dios la ha hecho depositaria de toda la verdad, de todos esos tesoros de la verdad. El conflicto de los siglos, página 70, capítulo 4, se encuentra esta declaración. Pensemos en esta iglesia del desierto. ¿A qué estaba refiriéndose Elena G. White cuando escribió esta declaración? Bueno, la iglesia del desierto es la iglesia que está descrita en Apocalipsis 12, 6 y 14, porque si usted lee esa profecía bíblica, dice que la mujer representada por la iglesia en profecía bíblica, por supuesto, huyó al desierto, porque estaba siendo perseguida por el dragón, que sabemos que es Satanás. Esta iglesia fue la que sufrió la terrible persecución papal de la Edad Media. ¿Dónde se congregaba esa iglesia durante ese largo periodo profético? El espíritu de profecía responde esa pregunta. Leamos juntos, por favor. Hubo, sin embargo, algunos que rehusaron sujetarse a la autoridad de papas o prelados. Determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. ¿Somos nosotros leales a este mensaje, a esta verdad que Dios ha depositado en nuestras manos hoy en este tiempo del fin? Se efectuó una separación. O sea, estas personas también se separaron de esas iglesias que habían rechazado esta verdad. Los que permanecieron firmes en la antigua fe se retiraron. O sea, permanecemos hoy nosotros firmes en esa antigua fe que Dios le dio a los pioneros de este gran movimiento adventista.
Algunos, sigue diciendo la declaración, abandonando sus tierras de los Alpes, alzaron el pendón de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascosos de las montañas, y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. ¿Dónde se congregaba esta iglesia? En el desierto, en las montañas. El conflicto de los siglos, página 69, capítulo 4. Un hermoso capítulo para leer. La iglesia verdadera durante la Edad Media adoraba a Dios en los baluartes de las montañas. No en estructuras, no en edificios, no en grandes catedrales o grandes iglesias para 3,000, 4,000 miembros con aire acondicionado central. No. Adoraban a Dios en los baluartes de las montañas. Doquiera fuesen los discípulos de Cristo en busca de refugio, se les perseguía como animales de rapiña. Se vieron pues obligados a buscar escondite en lugares desolados y solitarios. Anduvieron destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, andando descaminados por los desiertos y por las montañas y en las cuevas y en las cavernas de la tierra, de acuerdo a Hebreos 11, 37 y 38. Las catacumbas ofrecieron refugio a millares de cristianos. Debajo de los cerros, en las afueras de la ciudad de Roma, se habían cavado a través de tierra y piedra largas galerías subterráneas, cuya oscura e intrincada red se extendía leguas más allá de los muros de la ciudad, cuya oscura e intrincada red se extendía leguas más allá de los muros de la ciudad. En las persecuciones más escarnizadas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha, a pesar de verse privados de toda comodidad y aún de la luz del sol, mientras moraban en el oscuro pero benigno seno de la tierra, no profirieron quejas. Muchas personas no quieren entender estas lecciones que estamos leyendo en esta hora. Piensan que si no están en un edificio determinado para adorar a Dios, no pueden adorar a Dios en otro lugar. Con palabras de fe, paciencia y esperanza, se animaban unos a otros para soportar la privación y la desgracia. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. ¿De quién está hablando allí esta declaración? De la iglesia de Cristo. ¿Dónde se encontraba esta iglesia? En cuevas, en subterráneos, en cavernas, en catacumbas, en oscuridad y en tinieblas. Pero era reconocida por Jesús como su iglesia. El conflicto de los siglos, página 69, capítulo 2. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio, oigan bien, ¿desde cuándo? Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Los Hechos de los Apóstoles, otro hermoso libro, página 10, capítulo 1. Esas personas que se encontraban en los baluartes de las montañas en la Edad Media, allí esa era la iglesia verdadera, queridos hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque eran hombres, mujeres, jóvenes y niños fieles a Dios. Esas personas que se encontraban en medio de la persecución, allí en cuevas, allí en catacumbas, en fin, en el seno de las montañas prácticamente, eran la iglesia reconocida por Cristo. La iglesia en la tierra, otra declaración, compuesta por aquellos que son fieles y leales a Dios, es el verdadero tabernáculo, por lo tanto el Redentor es el ministro. Entonces, ¿quién es la verdadera iglesia? De acuerdo a esta declaración, aquellos que son fieles y leales a Dios.
Dios y no el hombre colocó este tabernáculo en las alturas, en una plataforma alta. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 743. No existe otra iglesia que la asamblea de aquellos que tienen la palabra de Dios y que son purificados por ella. El Espíritu de Profecía, tomo 4, página 237, capítulo 15. Dios tiene una iglesia en la tierra que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Testimonios para los ministros, página 61. Cristo tiene una iglesia en cada época. La obediencia a los mandamientos de Dios nos da el derecho a los privilegios de esta iglesia. De Review and Herald, 17 de julio de 1900. En el día de Pentecostés, el infinito se reveló a sí mismo en la iglesia con poder. ¿En qué iglesia se reveló Dios? Vamos a ver de qué iglesia estaba hablando él, porque dice que se reveló con poder. ¿En qué día? En el día de Pentecostés. Por su Santo Espíritu descendió de las alturas del cielo como un precipitado viento estruendoso al lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Quiénes estaban reunidos? Los discípulos. ¿Sobre quién fue derramado el poder del Espíritu Santo? Dice la primera frase de esta declaración, sobre la iglesia de Cristo. Entonces podemos darnos cuenta de que esa iglesia verdadera estaba compuesta de los discípulos de Cristo. Sigue diciendo la segunda parte de esta declaración. Era como si por siglos esta influencia había estado mantenida en restricción y ahora el cielo se regocijaba en poder derramar sobre la iglesia, lo repite por segunda vez, las riquezas del poder del Espíritu. Testimonios para la iglesia, tomo 7, página 31. Aquí está hablando del derramamiento del Espíritu Santo en ocasión del Pentecostés sobre la iglesia que el cielo consideraba como su iglesia en esta tierra. Viene una pregunta. ¿Cuántas personas había en el aposento alto en ocasión del derramamiento del Espíritu Santo? ¿Miles y millones de personas? Vamos a leerlo, por favor. Hechos capítulo 1, versículos del 13 al 15, nos dice Hechos 1:13, y entrados, o sea, los discípulos, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Versículo 15 de Hechos 1 nos dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. ¿Cuántas personas habían allí presentes cuando se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia de Cristo? 120 personas. ¿No había acaso ya una iglesia establecida en los días de Jesús? Por supuesto, eso lo estudiamos en los primeros programas de esta serie. La iglesia judaica, pero ya había dejado de ser reconocida como la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque esta iglesia se había encargado de rechazar la verdad del Evangelio. Noten lo que dice esta declaración. Se reunieron entonces en el aposento alto para unirse en oración con las mujeres creyentes y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, o sea, los discípulos de Cristo. Estos que habían sido incrédulos estaban ahora plenamente arraigados en su fe gracias a las escenas que habían presenciado de la crucifixión, la resurrección y la ascensión del Señor. El número de los reunidos era de unos 120, tal y como lo acabamos de leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. La historia de la redención, un hermoso libro también para leer, si usted es de la fe adventista y tiene este libro,
se encuentra esta declaración en la página 252, capítulo 32, por supuesto, Elena G. de White. Los que estaban en el aposento alto que recibieron el derramamiento del Espíritu Santo componían la verdadera iglesia. Pero para los líderes judíos, ese puñado de almas era meramente un grupo de fanáticos, disidentes, separatistas y apóstatas. Veamos cómo sigue abundando el espíritu de profecía en cuanto a quién es la iglesia. Dice, cuando los judíos trataron de destruir la naciente iglesia, o sea, la iglesia de los discípulos y de todas esas almas que recibieron el derramamiento del Espíritu Santo en ocasión del Pentecostés, vemos una figura muy importante, Nicodemo, un gran líder de la nación judía que después se convirtió y aceptó el Evangelio. Nicodemo salió en su defensa, o sea, Nicodemo comenzó a defender a esta iglesia naciente, libre ya de la cautela y dudas anteriores. Estimuló la fe de los discípulos y empleó su riqueza en ayudar a sostener la iglesia de Jerusalén y en llevar adelante la obra del Evangelio. Qué hermosa declaración. Instrumento de Dios, Nicodemo, el que tuvo esa entrevista nocturna con Jesús allí registrada en Juan capítulo 3, llegó a ser un discípulo de Cristo y terminó por sosteniendo y apoyando con sus dineros, con su riqueza, esta iglesia naciente, que era una iglesia, por supuesto, no reconocida por el Sanedrín judaico de ese entonces, pero sí reconocida por el cielo. Los Hechos de los Apóstoles, página 86, capítulo 1, capítulo 11 diría. Nicodemo era miembro del Sanedrín judaico y creía que pertenecía a la verdadera iglesia de Dios. Pero cuando conoció la verdad del Evangelio de Cristo, abandonó la congregación de ésta y se unió a la verdadera iglesia compuesta por los discípulos de Cristo, apoyándola a adelantar la obra de la predicación del Evangelio. Sigue diciendo el espíritu de profecía, aquellos que en otros días le habían rendido homenaje, o sea, se está refiriendo a Nicodemo, ahora le despreciaban y perseguían. Esto va a ser la condición de muchos que estén dispuestos a abandonar esas iglesias que han reemplazado la verdad por las cosas de este mundo, que han reemplazado la verdad por fábulas y por un mensaje espurio. Dice que Nicodemo ya terminó siendo despreciado y perseguido por aquellos que antes le rendían homenaje y llegó a ser pobre en los bienes de este mundo. No obstante, no vaciló en la defensa de su fe. Alabado sea el Señor. Se mantuvo firme este hombre en el mensaje del Evangelio de salvación. Aceptó el Mesías como su Salvador personal. Los Hechos de los Apóstoles, página 86, capítulo 11. ¿Cuál es el objetivo principal de la verdadera iglesia de Cristo? Dice, la iglesia es la agencia de Dios para la proclamación de la verdad. Para eso Dios ha levantado esta iglesia en el tiempo del fin, facultada por Él para hacer una obra especial. Y si le es leal y obediente a todos sus mandamientos, habitará en ella la excelencia de la gracia divina. Si manifiesta verdadera fidelidad, si honra al Señor Dios de Israel, no habrá poder capaz de resistirle. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 479 y 480, capítulo 58. Entonces, ¿con qué propósito fue levantada la iglesia? Como leímos en Efesios 1:13 al principio, para predicar el evangelio de la verdad. O sea, fue levantada para proclamar una verdad especial para el tiempo del fin. ¿Cuál es esa verdad que habla Elena G. de White en la cita anterior, o sea, la cita que acabamos de leer, y que debe ser proclamada? Dejemos que ella misma responda a esa interrogante. Tenemos un sagrado mensaje que llevar al mundo. El mensaje del tercer ángel no es una teoría de invención humana, una especulación de la imaginación,
pero es la solemne verdad de Dios para estos últimos días. Es la última advertencia para las almas perdidas de los hombres. ¿Cuál es la verdad que Dios tiene para este tiempo del fin? Dios siempre ha tenido una verdad presente para cada generación. ¿Cuál era la verdad presente en los días de Noé, por así decirlo, queridos hermanos y hermanas? Viene un diluvio. Viene un diluvio, prepárense, arrepiéntanse. Estoy preparando un arca. Esa era la verdad presente para los días de Noé. ¿Cuál era la verdad presente para los días de Jesús? Juan el Bautista comenzó a predicar esa verdad presente. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Dios ha tenido siempre una verdad presente para cada época. ¿Cuál era la verdad presente para los discípulos después de que Cristo fue crucificado, después de que Cristo resucitó y fue al cielo? Cristo, el Salvador del mundo, crucificado y resucitado. El Hijo de Dios que había venido a esta tierra. Esa era la verdad presente que comenzaron a predicar los discípulos después inclusive de Pentecostés, y que se les unió después, más adelante, el gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Pero Dios tiene una verdad presente para el tiempo del fin. La última advertencia de la tierra es el objetivo de este ministerio del cual yo pertenezco. Ese ha sido el objetivo y el cometido de esta iglesia por más de 25 años. Como lo dije en los primeros programas de esta serie, predicar la última advertencia para la tierra a través de programas de televisión, periódicos, la radio, literatura, en fin, esa es la verdad que Dios tiene para este tiempo del fin y está contenida en los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Sigamos leyendo esta declaración. No es un sistema de verdad simplemente para gratificar y complacer el intelecto. Significa diligente labor y sacrificio para todos los que acepten su santa verdad. O sea, no es para complacer a las personas. Esta verdad es fuerte porque va a separar el trigo y la cizaña en el tiempo del fin. Especialmente el mensaje del tercer ángel, así lo dice el libro Primeros Escritos, página 118. Eso va a ser una verdad que va a cortar. No es para complacer el intelecto. No es para que nos den esa palmadita en la espalda. No es para recibir aplausos. No. Los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús deben ser traídos a la atención del mundo. No dice de la iglesia solamente, del mundo. De Review and Herald, 13 de marzo de 1888. ¿Por qué esta verdad no se está escuchando por radio y televisión, queridos hermanos y hermanas? Por la prensa, por la página impresa, a través de tratados, periódicos, libros, literatura. Porque Satanás ha querido silenciar esta verdad dentro del pueblo profeso de Dios en esta tierra. Hemos recibido la luz de los mensajes de los 3 ángeles y necesitamos ahora decididamente venir al frente y tomar nuestra posición del lado de la verdad. Esto es un llamado para ti que me escuchas ahora en este programa, si eres de la fe adventista. ¿Quieres tú tomar la posición del lado de la verdad? ¿O quieres seguir allí sentado en una banca en tu iglesia escuchando mensajes de paz y seguridad, fábulas, cuentos y chistes? ¿Eso es lo que tú quieres seguir escuchando cada sábado cuando tú asistes a tu iglesia donde te congregas? Dios levantó un movimiento en los días de los pioneros y todos aquellos hombres sinceros, mujeres sinceras, jóvenes y niños que aceptaron estas grandes verdades, que las aceptaron en su corazón, el mensaje del primero, segundo y tercer ángeles, terminaron separándose de esas iglesias que rechazaron completamente esta verdad y que se levantaron en contra de ella. Muchos hoy no quieren tomar esa decisión hoy en este tiempo. ¿Por qué? Porque se les ha enseñado que la iglesia es el arca de salvación y que el que está fuera de ella está perdido eternamente. Lo vamos a estudiar más adelante. Por favor, esté muy atento a este programa. Este programa de hoy es muy importante. Si usted no lo entiende, no lo va a entender nunca. Esta declaración que acabo de leer se encuentra en el The Review and Herald, o sea, la Review and Herald, 13 de octubre de 1904.
La iglesia no caerá. Esta declaración que también, si somos de la fe adventista, hemos leído tal vez, y tal vez usted la ha escuchado de labios del ministro de la iglesia a la cual usted asiste o de algún otro predicador. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Oigan bien, la iglesia no está hablando de la organización, no está hablando de la corporación, no está hablando de la conferencia general, está hablando de la iglesia verdadera, la iglesia de la Edad Media. ¿Quién era? Los que estaban siendo perseguidos por Roma papal. ¿Quién era la iglesia del primer siglo? Los que eran arrojados al Coliseo romano para que fueran devorados por los leones o por las fieras, que estaban escondidos en catacumbas o en cuevas o en túneles subterráneos. Esa era la iglesia verdadera, o sea, los hombres, mujeres, jóvenes y niños fieles. Dice que esa iglesia nunca va a caer. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, o sea, pasan por la zaranda, en otras palabras, mientras la paja es separada del trigo precioso. ¿Qué mensaje va a separar en el tiempo del fin el trigo y la cizaña? Ya se los dije. El mensaje del tercer ángel, usted lo puede leer en Primeros Escritos, página 118, el primer párrafo. Es una prueba terrible, dice la mensajera del Señor, y sin embargo tiene que ocurrir porque Dios va a hacer esa obra. Va a separar el trigo de la cizaña en el tiempo del fin en medio de su pueblo con el mensaje de los tres ángeles. Mensajes Selectos, tomo 2, página 436. Dice, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Esta cita que acabamos de leer es una de las citas del espíritu de profecía más mal interpretadas y más mal usadas por los líderes adventistas, o sea, por pastores adventistas de esta época. Pregunto, queridos hermanos y hermanas, ¿quién es la iglesia que no caerá? Por supuesto, las almas fieles a Dios. Esa es la iglesia que no caerá. La verdadera iglesia nunca estará compuesta por una organización que ha apostatado de la verdad. Leamos la segunda parte de la declaración. Nadie fuera de aquellos que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio serán contados con los leales y los fieles, con los que no tienen mancha ni arruga de pecado. Este mensaje hoy no se escucha dentro del pueblo profeso de Dios. ¿Por qué? Porque los ministros populares de hoy enseñan que estaremos pecando hasta que Cristo venga, que nadie va a dejar de pecar, que todos estaremos pecando siempre. Pero aquí está hablando de que esa verdadera iglesia va a estar viviendo la justicia de Cristo, la sangre de Cristo, la palabra de su testimonio. Van a estar venciendo mediante el poder de Jesús en sus vidas. ¿Cómo sigue diciendo? Con los que no tienen engaño en sus bocas, de acuerdo a Apocalipsis 14:5, debemos despojarnos de nuestra justicia propia y vestirnos con la justicia de Cristo. Esta es la iglesia que no caerá. Mensajes Selectos, tomo 2, página 436 y 437. ¿Por qué la iglesia judía cayó? ¿Por qué fue rechazada por Cristo? Porque estaba predicando un mensaje falso. Cuando una iglesia predica un mensaje contrario a lo que estamos leyendo en esta hora, contrario a la justicia de Cristo, que es igual a la vida de Cristo, morando en el creyente que lo acepta como su Salvador personal y lo lleva a vivir una vida y a obtener la victoria sobre sus pecados, si esa iglesia está predicando otro mensaje diferente, no es la iglesia de Cristo, no es la iglesia reconocida por Cristo, no importa el nombre denominacional que lleve esta iglesia. ¿Podemos comparar la iglesia con el arca de Noé? ¿Qué ustedes creen, queridos hermanos y hermanas? ¿Será la iglesia nuestra salvación? Bueno, ahí vemos cuando Noé estaba predicando ese mensaje. No solo predicó el mensaje de que venía un diluvio, sino que comenzó a edificar un arca. Creyó en la palabra de Dios. Creyó en el mensaje de Jehová. Hizo un llamado al arrepentimiento a esa generación. Esas personas se reían, se mofaban de él, lo escarnizaban, le decían viejo loco, en fin.
Hebreos capítulo 11, versículo 7, hablando de Noé, nos dice, por la fe, yo agrego ahí entre corchetes, o sea, la fe en Cristo. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, o sea, nunca se había visto lluvia porque antes no llovía sobre la tierra, antes de que viniera el diluvio. Fue advertido sobre cosas que aún no se veían con temor, oigan bien, no con miedo. Esa palabra temor que habla allí es obediencia. Como dice Apocalipsis 14:6, la primera parte del mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria. O sea, tener temor de Dios. O sea, volver a la obediencia a la ley moral de Dios. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. O sea, que se salvase su familia. Tuvo fe en Cristo, en la promesa de Dios. Y obedientemente obedeció la palabra de Dios. Y comenzó a preparar esa arca. Y por esa fe, termina el versículo 7 de Hebreos 11, condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, Noé vivió una vida de justicia. ¿Y qué es justicia, queridos hermanos y hermanas? Es obediencia a la ley moral de Dios. Dice el Salmo 119 y el versículo 172, todos tus mandamientos son justicia. Muchos ministros modernos de esta época comparan la iglesia con el arca de Noé. Aseguran que Noé tenía que estar dentro del arca y no fuera para poder ser salvo él y su familia de la ira de Dios por medio de las aguas del diluvio. Y lo predican desde los púlpitos y los hermanos dicen amén, amén. Entonces yo hago una pregunta. ¿Está la Biblia y el espíritu de profecía de acuerdo con la posición de estos ministros? ¿Cuál es la posición de muchos ministros hoy que enseñan que Noé tenía que estar dentro del arca y no fuera del arca para que él se pudiera salvar? Y entonces terminan comparando la iglesia con el arca de Noé. Hay que estar dentro y no fuera para poder ser salvos, dicen estos ministros. Entonces vuelvo y hago la pregunta. ¿Está la Biblia y el espíritu de profecía de acuerdo con la posición de estos ministros? La respuesta es un categórico no. Leamos, por favor. Número 1. Noé era un varón justo. ¿Qué es una persona justa? Es una persona que está viviendo una vida de justicia. Era un varón justo en medio de toda una generación impía, o sea, una generación pecadora. Génesis 6, 8 y 9 nos dice la escritura. Génesis 6, 8, pero Noé halló gracia. Oigan bien, ¿existía la gracia en los días de Noé o solamente comenzó a existir cuando Cristo vino a esta tierra? La gracia es parte del Evangelio y el Evangelio es eterno. Ya lo estudiamos en los primeros temas de esta serie. Entonces, ¿por qué Dios salvó a Noé? Por gracia, queridos hermanos y hermanas. Repito, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Quién fue otro que caminó con Dios? Enoc. Hermanos, ¿están viendo las características de Noé? Lo estamos viendo en la Escritura. Halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué halló gracia ante los ojos de Dios? Porque estaba viviendo el evangelio de salvación en su vida. ¿Qué más? ¿Qué otras características de acuerdo a esos textos que estamos leyendo? En Génesis 6, 8 y 9 tenía Noé. Era un varón justo, o sea, estaba viviendo una vida de justicia, de obediencia a la ley moral de Dios. Y también era un ¿qué? Un varón perfecto. ¿Estamos entendiendo, queridos hermanos y hermanas? ¿Por qué Dios llamó a Noé para que construyera esa arca? Si Noé no hubiese tenido esas características, no hubiese estado viviendo esa vida de justicia, el Señor nunca lo hubiese escogido para traer este mensaje de salvación a ese mundo antidiluviano. Leamos Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿por qué ustedes y yo somos salvos? Es gracias a la misericordia y a la gracia divina. No porque seamos buenas personas, somos salvos.
Es por la gracia de Dios. ¿A través de qué? A través del don inmerecido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿por qué se salvó Noé? Se salvó por la gracia de Cristo Jesús en su vida. Número 2. Noé y su familia se salvaron porque fueron obedientes a Dios. Génesis 6, 13 y 14. Dice Génesis 6, 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea, ya esto ha llegado al colmo. Esta generación ha rebasado prácticamente la copa de la misericordia divina, y yo destruiré la tierra y todos sus habitantes. Versículo 14, ¿qué le dice entonces Jehová a Noé? Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis 7:1, ¿qué nos dice? Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa, o sea, toda tu familia, en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y yo sé que usted va a decir, se da cuenta, Noé tenía que entrar. Si hubiese estado afuera, se hubiese perdido. Pero ya vamos a ver qué representaba esta arca. Génesis capítulo 7, versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Esa palabra hizo, yo la resalto. O sea, Noé obedeció todo lo que Dios le dijo. O sea, aquí estamos viendo las características de Noé, queridos hermanos y hermanas. ¿Por qué Dios determinó salvar a Noé y a su familia? Lo estamos viendo a través de la Escritura. Porque fue un hombre obediente a todos los mandamientos de Dios. Fue un hombre fiel a todo el mandato divino. Estaban a ser las características del pueblo verdadero, de la iglesia verdadera en el tiempo del fin. Aquellos que van a heredar un día las mansiones celestiales. E hizo Noé todo lo que le mandó Jehová. La palabra en hebreo para hizo de Génesis 7:5, que acabamos de leerlo, es asá y significa hacer, ejecutar, preparar, trabajar, lograr, crear, fabricar, obedecer. Fue un hombre obediente a los principios divinos. Esta era la característica de Noé. Y Jesús en Mateo 24 dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No nos enfoquemos solamente en la destrucción. Enfoquémonos también en el protagonista de la historia, en Noé, que estamos viendo ahora que fue un hombre fiel a los principios divinos. Diccionario Strong de palabras hebreas, número 6213, páginas 734 y 735. Dios va a tener un pueblo que se va a mantener fiel a los principios divinos, a la ley moral de Dios, como lo fue Noé. Esa va a ser la iglesia que Cristo va a reconocer en el tiempo del fin. Génesis capítulo 6, versículo 22, hablando de esa palabra asá. Y lo hizo asá, así Noé hizo asá, conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, fue un hombre fiel, fue un hombre obediente. Por eso Dios salvó a Noé y a su familia. Por eso Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La palabra en hebreo para mandó. ¿Por qué? Porque dice la última parte del versículo 22, conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, a Noé. Él lo hizo todo y Dios se lo mandó. ¿Y qué significa esa palabra mandó en hebreo? Ahí está, Génesis 22, sabá. ¿Y qué significa sabá? Significa constituir, ordenar, mandamiento, mandar, ordenar o encomendar. Entonces, de acuerdo al diccionario Strong de palabras hebreas, 6680, página 764, Noé hizo todo lo que Jehová le mandó, o sea, cumplió con todos los mandamientos prescritos por Jehová.
Deuteronomio 4:13, ahí está esa misma palabra que está en Génesis 6:22. ¿Por qué? Porque dice que Noé hizo conforme a todo. No dice algunas cosas. A todo. Esa va a ser la característica del remanente en el tiempo del fin. A todo lo que Dios le mandó. ¿Y qué fue lo que Dios le mandó a Noé? Usted se preguntará, ¿solamente construye un arca? Vamos a ver esa misma palabra Sabá de Génesis 6:22 contenida en este texto de Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto. Está hablándole Moisés al pueblo de Israel. Y ese él es Jehová, por supuesto. El cual os mandó. Sabá, la misma palabra de Génesis capítulo 6, versículo 22. Él os mandó poner por obra, ¿cuál pacto? Los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces, volviendo al texto de Génesis 6, 22, que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, ¿qué más hizo Noé aparte de construir el arca? Guardó en su corazón, él y su familia, la ley moral de Dios. Por eso era un hombre justo, era un hombre perfecto, un hombre fiel al mandato divino, a esa ley moral de Dios. Número 3, el arca por sí sola no hubiese podido jamás resistir la ira de Dios por medio del diluvio. ¿Oyeron bien esta parte número 3? Esa arca por sí sola jamás hubiese podido soportar o resistir la ira de Dios. Vamos a ver qué dice Elena G. White. La construcción de esta estructura, refiriéndose al arca que construyó Noé, por supuesto, fue un proceso lento y trabajoso. A pesar de la gran fuerza que poseían los hombres de aquel entonces, debido a al gran tamaño de los árboles y la naturaleza de la madera, se necesitaba mucho más tiempo que ahora para prepararla. Se hizo todo lo humanamente posible para que la obra resultase perfecta. Leamos la última parte de esta cita, por favor, que yo la resalto en amarillo. Sin embargo, el arca de por sí no hubiera podido soportar la tempestad que había de venir sobre la tierra. Solo Dios podía guardar a sus siervos de las aguas borrascosas. Patriarcas y Profetas, páginas 81, 82, capítulo 7. Entonces aquí estamos dándonos cuenta de que el arca no fue la salvación de Noé. Porque dice esta declaración que el arca por sí sola jamás hubiese podido soportar la tempestad que cayó sobre esta tierra, o sea, la ira de Dios que se desató sobre esta tierra a través de un diluvio. Sigue diciendo esta declaración: todas las fibras de la maciza arca temblaban. O sea, eso tomó lugar cuando se desató el diluvio sobre esta tierra. Cuando era golpeada por los vientos sin misericordias, o sea, sin misericordia, y una ola la arrojaba a la otra. Los rugidos de los animales que estaban dentro del arca expresaban su miedo y dolor. Pero en medio de los revueltos elementos, el arca continuaba flotando con toda seguridad. Noten lo que dice la última frase de esta declaración. Ángeles muy poderosos habían sido enviados para protegerla. Patriarcas y Profetas, páginas 88 y 89, capítulo 7. Entonces, si el arca hubiese sido el medio de salvación para Noé y su familia, ¿por qué Dios envió ángeles poderosos para que la protegieran? El arca fue hecha con madera de gofer o ciprés, que duraba cientos de años sin deteriorarse. Era una construcción de gran resistencia que la sabiduría del hombre no podía inventar. Dios fue el arquitecto y Noé su maestro constructor. Después que el patriarca hizo todo lo que pudo para que cada porción de la obra estuviera bien hecha, era imposible, oigan bien, hermanos y hermanas, escuchen este lenguaje por favor, era imposible que ésta, refiriéndose al arca por supuesto, era imposible que ésta por sí misma
pudiera resistir la violencia de la tormenta que Dios en su ira desataría sobre la tierra. Si usted lee el capítulo del diluvio en el libro Patriarcas y Profetas, dice allí la mensajera del Señor que hasta Satanás tembló por su propia vida cuando se desató el diluvio sobre esta tierra. Entonces, ¿cómo si Satanás tembló y temió por su propia vida? ¿Cómo era posible que esta arca de madera iba a resistir la ira de Dios? Fue Dios que protegió. Fue la justicia de Cristo que protegió a Noé y a su familia dentro del arca. Termina la declaración diciendo: todo lo que el hombre podía hacer se hizo para que la obra fuera perfecta. Pero, después de todo, solo Dios podía librar esa construcción de las iracundas y poderosas ondas por medio de su poder milagroso. La historia de la redención, página 66, capítulo 8. Entonces les pregunto, para que meditemos, queridos hermanos y hermanas, entonces, ¿quién representaba o a quién representaba esa arca? Cristo Jesús, por supuesto, es el arca de salvación. Número 4. Noé y su familia se salvaron porque fueron fieles a Dios. Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y tu casa, o sea, tu familia, en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Por eso fue Noé salvado, no solo él, sino también su familia, porque vivieron una vida de justicia, o sea, de obediencia perfecta a esa ley moral de Dios. Esta declaración nos aclara este texto. Dios mandó a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De acuerdo a Génesis capítulo 7, versículo 1, el texto que acabamos de leer. Las advertencias de Noé habían sido rechazadas por el mundo, pero su influencia y su ejemplo habían sido una bendición para su familia. Como premio por su fidelidad e integridad, Dios, oigan bien, no el arca, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. Patriarcas y Profetas, página 86, capítulo 7. Entonces, ¿quién es el arca de salvación, queridos hermanos y hermanas, hoy? Es Cristo Jesús. No la iglesia. No lo enseña la Biblia ni el espíritu de profecía. Ya lo vamos a ver más adelante. Solamente 8 almas de la enorme población antidiluviana creyeron y obedecieron la palabra que Dios les habló por labios de Noé. O sea, no solamente fue Noé, fue también toda su familia. Creyeron y obedecieron, por eso fueron salvados dentro del arca. Durante 120 años el predicador de la justicia amonestó al mundo acerca de la destrucción que se aproximaba, pero su mensaje fue desechado y despreciado. Lo mismo sucederá ahora. Patriarcas y Profetas, página 92, capítulo 7. Este capítulo es muy recomendable para que usted lo lea si tiene este libro en su hogar. Se llama El Diluvio. Le recomiendo que lea este extraordinario capítulo. Número 5. El carácter de los hijos de Noé también era justo. El Señor dijo a Noé y a su familia, los que se salvaron en el arca: porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación, de acuerdo a Génesis 7:1. Noé tenía una sola esposa, y su familia unida y disciplinada recibió la bendición de Dios. ¿Cómo era la familia de Noé? Era una familia unida y disciplinada. ¿Cómo termina la declaración? Porque los hijos de Noé también eran justos, fueron preservados en el arca con su justo padre. La historia de la redención, página 78, capítulo 10. Entonces eran justos, o sea, poseían, ¿qué cosa poseían ellos? La justicia de Cristo. Por eso fueron preservados en el arca. Fueron preservados de la ira de Dios que se desató sobre esta tierra. ¿Quiénes van a ser preservados, queridos hermanos y hermanas? Por eso dijo Jesús, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso es que yo les digo una y otra vez, no nos enfoquemos solamente en la destrucción. En los días de Noé había una familia justa
que fueron preservados en el arca, fueron preservados de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque eran justos, o sea, tenían la justicia de Cristo en sus vidas. Cristo moraba en sus corazones. ¿Qué nos va a proteger de la ira de Dios en el tiempo del fin cuando sean derramadas estas 7 postreras plagas? Solo los que estén viviendo la justicia de Cristo en sus vidas. Cristo es el arca de salvación. El ser miembro de iglesia y tener el nombre registrado en los libros de la iglesia nos garantizará la salvación. La salvación no consiste en ser bautizados, ni en tener nuestros nombres registrados en los libros de la iglesia. Muchos hoy están siendo bautizados, inconvertidos, siguen viviendo como vive el mundo, pero se bautizan en las iglesias. Ni en predicar la verdad inclusive, sino que consiste en una unión viviente con Jesucristo, en ser renovados en el corazón, así como fue renovado Noé y su familia, en hacer las obras de Cristo con fe y en trabajar con amor, paciencia, humildad y esperanza. Mensajes Selectos, tomo 2, página 438. O sea, el ser miembro de la iglesia a la cual tú asistes y tener tu nombre escrito en los registros de la iglesia no es garantía para tu salvación. ¿Por qué? Porque la iglesia no es el arca de salvación. No lo sigas creyendo, querido hermano y hermana que me escucha, por favor. Eso no es bíblico. ¿Quién es nuestra salvación? Vamos a ver quién es nuestra salvación entonces. Vamos a ver quién es el arca de salvación. Tomen nota, por favor. Saquen su libreta para que apunten estos textos. Éxodo capítulo 15, versículo 2. Jehová. ¿Quién? Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. ¿Quién era la salvación de Moisés en los días de Moisés? Jehová. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Ana, la madre de Samuel, dijo estas palabras: mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. ¿En la salvación de quién? Que se logra solo a través de Jehová. Salmos 3, versículo 8, el salmista David entendió este mensaje que usted y yo estamos estudiando hoy. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Salmo 18, versículo 46. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Isaías capítulo 12, versículo 2, dice el profeta Isaías: he aquí, Dios es salvación mía. O sea, Isaías entendía este mensaje que muchos hoy no quieren entender. Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Donde quiera que yo esté, donde quiera que me congregue, Jehová es mi salvación, quien ha sido salvación para mí. Qué hermosas palabras del profeta Isaías. Por favor, apuntemos y anotemos estos textos. Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Muchos se van a levantar en juicio. Satanás se va a levantar en el juicio ¿para qué? Para acusarnos. Pero noten cómo dice la segunda parte del versículo 17 de Isaías 54. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Dios tiene una herencia para su pueblo en el tiempo del fin. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Gloria a Dios. Ahí estampa Jehová la firma. O sea, la salvación del pueblo de Dios en el tiempo del fin, aunque Satanás se levante en el día de juicio y quiera acusarnos como transgresores de la ley de Dios, Jehová va a decir: no, ellos han sido redimidos. ¿Por qué? Porque mi salvación se manifestó en ellos. Fueron salvados de todos sus pecados. Alabado sea el nombre de Jehová. Confiemos en que Él es tu Salvador y mi Salvador en esta hora. Lucas capítulo 2, versículo 10 y 11. Esto toma lugar cuando los pastores allí en las montañas de Judá, allí estaban velando las ovejas. Recuerden esa historia cuando el Mesías nació en esta tierra. Dice Lucas 2:10, pero el ángel les dijo, o sea, los pastores: no temáis,
Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, buenas noticias, para que tengáis gozo, porque será para todo el pueblo. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea, allí en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. No dice la iglesia. Cristo el Señor. Ese es tu Salvador y mi Salvador. Lucas capítulo 2, versículo 28 al 30. ¿Qué nos dice Lucas 2, 28? Él, o sea, Simeón, le tomó en sus brazos, o sea, al niño Jesús cuando fue traído al templo por sus padres para ser presentado ante Dios. Y bendijo ¿a quién? A Dios, o sea, Simeón, diciendo, ahora, Señor, en el versículo 29 de Lucas 2, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Versículo 30, ¿qué dijo Simeón? Porque han visto mis ojos tu salvación, que es Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. ¿Por qué muchos cristianos hoy no quieren entender este mensaje? Llevan 20, 30, 40 y 50 años en la iglesia y no quieren entender este mensaje. Simeón lo entendió. Lo entendieron los profetas del Antiguo Testamento, lo entendieron los discípulos de Cristo, lo entendió el apóstol Pablo. Gracias, le dijo Simeón a Jehová, gracias Señor, porque mis ojos, permitiste que mis ojos vieran tu salvación. ¿Quién tenía él en sus brazos? Al Hijo de Dios, a un bebé recién nacido que era Cristo, el Mesías que había venido a esta tierra. Entonces, ¿quién es el arca de salvación? Dime, por favor. ¿La iglesia a la cual tú asistes? ¿Las 4 paredes donde te congregas? Pues Cristo el Señor. Hechos capítulo 4, versículo 2. Estas son palabras del apóstol Pedro ante el Sanedrín judaico que rechazó esta preciosa verdad del Mesías como el Salvador del mundo. ¿Qué les dijo Pedro? Y en ningún otro hay salvación. O sea, fuera de Cristo no hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿en quién conoció Pedro que había salvación? ¿En quién estaba el arca de salvación según el apóstol Pedro? En Cristo Jesús. Filipenses 1:28, el apóstol Pablo entendió este mensaje. Y en nada intimidados por los que se oponen. Muchos hoy están siendo intimidados en sus iglesias con estos mensajes espurios, con estos mensajes diciéndole que si está fuera del arca de salvación que es la iglesia está perdido. Estos están siendo intimidados a través de un falso mensaje. Y en nada, repito, intimidados por los que se oponen a esta verdad que estamos estudiando en esta hora, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿De quién viene esta salvación? De Dios. ¿Quién salvó a Noé y a su familia? La justicia de Cristo que moraba en ellos, porque fueron fieles a Jehová. Esa arca representaba ¿a quién? A Cristo Jesús, queridos hermanos y hermanas. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pedro lo enseñó, ahora Pablo lo está enseñando. Los discípulos lo entendieron. En ninguna de las epístolas de los discípulos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en ninguna de las epístolas de Pablo usted va a encontrar un solo texto que diga que la iglesia es la salvación. Apocalipsis 7, 9 y 10. Juan vio una multitud frente al trono de Dios. Dice Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Cómo estaban vestidos? Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. 2 características que no podemos pasar por alto. Número 1, vestidos de ropas blancas, que es igual a la justicia de Cristo. Ese es el pasaporte que te va a dar a ti y a mí la entrada para el reino de los cielos un día. Cristo Jesús, la justicia de Cristo. ¿Cómo era la vida de Noé y su familia? Eran justos, o sea, tenían la justicia de Cristo morando en sus vidas. Por eso fueron salvos del diluvio.
no porque estaban dentro del arca. Por favor, hermano, no siga creyendo eso. Hermano, se lo digo de todo corazón. Tenemos que dejarnos llevar por un escrito está, por lo que dice la palabra del Señor. Volvamos al texto bíblico de Apocalipsis 7:9, por favor. Como estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. O sea, símbolo de victoria. ¿Qué dice el versículo 10? Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios. ¿Por qué estamos aquí? No era porque estábamos en la iglesia por 50, 60 años. Porque fuimos salvos de nuestros pecados a través de la justicia de Cristo. Pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y también ¿a quién? Al Cordero. Lo que voy a decir a continuación, dejemos esos textos ahí en pantalla, es triste. Es triste, hermanos. Pero hay muchos que están dentro de las iglesias hoy del pueblo profeso de Dios, pero están perdidos porque están viviendo una doble vida. Están viviendo una vida profesa cristiana y están viviendo una vida de mundanalidad. Ahí vemos esa gran multitud frente al trono de Dios y frente al Cordero. Esa multitud que fueron redimidos, rescatados de su vida de pecado en esta tierra gracias a la justicia de Cristo que moraba en ellos. ¿Qué es lo que puede solo hacer Cristo que no puede hacer la iglesia? ¿Qué es lo que solo puede hacer Cristo que la iglesia a la cual tú asistes no puede hacer ni nunca podrá hacer? Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tristemente hay muchas personas que están en las iglesias y están viviendo en pecado. Pero solo Cristo puede salvarte a ti y a mí del pecado. Esa multitud que vimos ahí en esa imagen, fueron todos redimidos, salvados de sus pecados. Por eso están vestidos con ropas blancas que representan el carácter o la vida de Cristo, o sea, la justicia de Cristo. ¿Qué ofrecimiento de misericordia nos extiende Jesús hoy que mañana podría ser demasiado tarde? ¿Cuál es el ofrecimiento que Cristo quiere ofrecerte a ti y a mí hoy que estamos estudiando este mensaje hoy? Segunda de Corintios 6:2. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Si tú has entendido este mensaje, querido hermano y hermana que me escuchas, el único que puede salvarte a ti y a mí de tus pecados, aunque estemos 30, 40, 50, 60 años en la iglesia, se llama Cristo Jesús. El hecho de estar en la iglesia no significa que estaremos un día en el cielo. Tristemente podemos estar dentro de la iglesia y podemos estar completamente perdidos, así como la nación judía en los días de Cristo. Vino el que los podía salvar del pecado, pero ellos, ¿qué cosa? Lo rechazaron. Jesús les dijo a esos judíos, a esa iglesia establecida en ese tiempo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué Jesús les dijo eso a los judíos en ese entonces? En Juan capítulo 8. ¿Por qué? Porque él sabía que estaban esclavizados por el pecado. Estaban siendo esclavos de Satanás. Y él quería liberarlos del pecado. Cuando Jesús se dirigió a esa audiencia en la sinagoga de Nazaret, como lo estudiamos en los temas anteriores, que lo sacaron arrastrando y lo querían tirar por un precipicio y matarlo, les citó la profecía de Isaías cuando dijo, el Señor me ha ungido y me ha dado buenas nuevas para traer a los pobres, para libertar a los cautivos, para liberar a los presos de la cárcel. O sea, Cristo citó ese pasaje bíblico para demostrarle a los judíos que él había venido con el propósito de salvarlos de la esclavitud del pecado, pero estaban dentro de la iglesia. O sea, estaban dentro de la iglesia, pero estaban perdidos completamente. Los judíos, como se sentían tan orgullosos, en Juan capítulo 8 le dijeron a Jesús, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y tú nos dices, ¿seréis libres?
Nosotros somos descendientes de Abraham, somos descendientes de Abraham, somos de esa descendencia de Abraham. Jesús sabía que ellos eran hijos de Abraham, pero Jesús les dijo, yo sé que ustedes son hijos de Abraham, pero ustedes quieren matarme. O sea, ustedes no están viviendo la vida que vivió Abraham, que vivió una vida de justicia. Entonces, ¿qué había en el corazón de estos judíos que Dios no quiere que haya en nuestros corazones hoy? Estaban viviendo en delitos y pecados, pero eran miembros fieles de la iglesia y asistían a las sinagogas cada sábado. Hermanos y hermanas, esto es un mensaje de misericordia. Por eso 2 Corintios 6:2 nos dice, si hoy tú has escuchado este mensaje, recuerda que hoy ha llegado la salvación a tu casa como llegó en los días de Zaqueo. Zaqueo era un hombre pecador, pero entregó su corazón a Jesús, renunció a su vida de pecado, estuvo dispuesto a entregar sus bienes que le había robado por muchos años a las personas y dárselo a los pobres. Y Jesús, cuando vio el arrepentimiento de Zaqueo, dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy puede llegar el Salvador a tu vida y a mi vida si lo dejamos que forme parte de nosotros. ¿Quiénes un día recibirán la corona de la vida eterna? Por supuesto, los fieles. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, así como lo fue Noé y su familia. El Señor nos salvará en el tiempo del fin, pero no nos va a salvar porque estuvimos 50, 60 o 70 años en la iglesia, o porque ostentamos de muchos cargos en la iglesia, porque fuimos pastores o primeros ancianos, o porque fuimos miembros de junta por más de 30, 40 o 50 años. No, lo que nos va a salvar en el tiempo del fin va a ser la justicia de Cristo Jesús obrando en nuestras vidas. Apocalipsis 22:14, la versión antigua, nos dice, bienaventurados los que guardan mis mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Los mandamientos representan el carácter de Dios que va a ser reflejado en nuestras vidas. Los judíos pretendían guardar los mandamientos de la ley de Dios, pero querían matar a Jesús. Esa gran multitud que va a entrar un día cuando se abran esas puertas de la santa ciudad de Jerusalén, estarán vestidos de la ropa blanca de la justicia de Cristo. Eso es lo que les dará la entrada al reino de los cielos. Es tu pasaporte y mi pasaporte de entrada al reino de los cielos. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Nuestra única regla segura, ¿cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Comamos de este pan maravilloso. Este pan hará un cambio, una transformación en nuestros caracteres. Revelaremos la justicia de Cristo en nuestras vidas a través de esta bendita palabra. Apocalipsis 3:20 que nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere entrar a tu vida. Si estás viviendo en delitos y pecados, Cristo puede salvarte del poder del pecado. Cristo es el arca de salvación de tu vida. Déjalo entrar en esta hora, antes de que sea demasiado tarde. Termino con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias Señor por su palabra. Gracias por el don profético. Permita que este mensaje de hoy lo hayamos entendido en esta hora. Padre Celestial, bendíganos en esta hora, Señor. Que podamos hacer de Jesús el arca de salvación en nuestras vidas. Es el único que tiene el poder para salvarnos y rescatarnos de todos nuestros pecados. Ayúdanos a vivir una vida justa delante de sus ojos. Solo lo podemos lograr a través de la justicia de Cristo que moraba en el corazón de Noé y de toda su familia para poder un día ser salvos de la ira de Dios que va a ser derramada sobre esta tierra en el tiempo del fin. Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dios está buscando hoy una generación, hombres, mujeres, jóvenes y niños, que sean justos como lo fue Noé y su familia.
Bendíganos con este mensaje, Señor. Ayúdanos a entenderlo y a vivirlo en nuestra vida. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, espero de que este mensaje de hoy haya sido de mucha bendición para sus vidas. Espero de que todos lo hayamos podido entender. Por favor, recordemos de que estos mensajes quedan grabados en nuestras 3 plataformas. Usted puede tomar el tiempo de volverlo a escuchar más detenidamente. Puede tener la oportunidad de hacer pausa, puede apuntar, anotar, en fin, y leer en sus respectivas Biblias. No quiero despedirme sin antes extenderle una invitación para mañana sábado. Mañana sábado nos estaremos congregando allí en nuestra iglesia local. Ahí pondremos la dirección en vuestras pantallas. Anote esa dirección, querido hermano y hermana. Si usted está visitando la ciudad de Tampa o está en el estado de la Florida y está cerca de la ciudad de Tampa y desearía congregarse con nosotros mañana sábado, estamos abriendo puertas allí en nuestra dirección, en nuestra iglesia local, Iglesia del Evangelio Eterno de Creyentes Adventistas del Séptimo Día. A partir de las 9 de la mañana comenzamos siempre con un hermoso servicio de canto para alabar a nuestro Creador y Salvador Cristo Jesús. A mis hermanos de nuestra iglesia, quiero exhortarles, por favor, a través de este medio, a que lleguemos temprano. Cada sábado tengamos la bendición de llegar temprano a nuestra iglesia cada sábado. No lleguemos tarde, queridos hermanos, a menos que sea por causas mayores, ajenas a nuestra voluntad. Ya eso es diferente. Pero si no tenemos ningún obstáculo para llegar tarde a nuestra iglesia, levantémonos temprano. Es el día del Señor, no es el día nuestro. Ese día le pertenece al Señor. No nos quedemos hasta tarde en nuestras camas. Levantémonos temprano y lleguemos temprano a nuestras iglesias. Es un llamado que le hago a mis hermanos y hermanas de mi iglesia. También a aquellos que nos están viendo a través de estas plataformas. Si ustedes están cerca o están visitando el estado de la Florida y desearan congregarse con nosotros, sería una bendición tenerles y poder conocerles en nuestra iglesia local. Recuerden que también mañana sábado, a través de estas 3 plataformas, estaremos saliendo de nuevo en vivo a las 11 de la mañana o un poquito después por estas 3 plataformas. El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Me resta decirles, queridos hermanos y hermanas, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos.